Hola cracks, bienvenidos a mi canal de YouTube, el canal de la CONCACAF. Hoy vamos a enfocar el tema en algo que mi comunidad de Guatemala me ha pedido en los últimos días eh, y me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque habitualmente el Chapín cuando me escribe me pide hablemos del proyecto de Tena, hablemos del proyecto de Guatemala, hablemos de lo que está pasando con los clubes, pero esta semana me empezaron a llegar comentarios, hable de Marvin Ávila, hable de Marvin Ávila, ¿quién es Marvin Ávila? Y bueno, estuve pensando, ya yo lo había visto, le había dado seguimiento del equipo de Antigua y todos los movimientos, y luego cuando se concreta la noticia de que salta al fútbol de Brasil, yo dije, algo tiene, algo tiene. Y sé que el invitado que tengo el día de hoy lo conoció muy bien, Bertoni Robinson, exgerente deportivo de la Antigua de Guatemala, y sé que lo vio, que en su momento también reconoció en él un talento, podríamos llamarle especial, y que nos va a permitir interpretar a fondo lo que es este jugador que saltó a Sao Paulo hoy en el equipo sub-20 y ya como jugador parte del proyecto de Luis Fernando Tena en Guatemala. Bertoni, un gusto tenerte acá. El gusto es mío, feliz año, ya llevamos unas semanas, pero Claro. aquí estamos listos para conversar un poquito de esto de fútbol, un poquito de Guate, bien lo mencionaste de una joyita como aparece ahí, ¿verdad? De fútbol guatemalteco, creo que es centroamericano, y va a ser un chico que va a dar mucho que hablar en el futuro, en eliminatorias, y va bien encaminado, así que en lo que podemos aportar en el proceso que estuvimos con él, pues aquí a la orden. Bertoni, tal vez si le cuenta en términos generales a la comunidad de Centroamérica, ¿cómo conoció usted a Marvin Ávila? Para que la gente lo entienda. Bueno, primero, estuvimos trabajando en Guate casi por 3 años, ¿verdad? Primero llegó como director de fuerzas básicas del Club Antigua, montamos la estructura de divisiones menores y luego ya nos toca toda la estructura del primer equipo hasta pues, toda la pirámide de la estructura deportiva. Marvin, tuvimos el agrado de ver su debut profesional con Santa Lucía Cots, que lo dirigía un coterráneo, La Bala Gómez. Con 14 años, Marvin juega su primer partido profesional contra Antigua. Nosotros estábamos en el estadio, jugábamos con la sub-20, posterior jugaba el equipo mayor y hizo un muy buen partido, ¿verdad? Un muchacho jovencito, con características especiales, potente, rápido, fuerte, iba bien arriba técnicamente. Eh, y llamó la atención ese primer partido que lo vi, ya salen las noticias que tiene 14 años y demás. Hablé con la Bala, me habló muy bien de él en su momento, venía ya trabajando, hablé con su asistente también eh, en Santa Lucía. Y bueno, nos dimos la tarea a darle un seguimiento a ver quién era Marvin Ávila, ¿verdad? Luego se viene un proceso de un torneo, un CAF. Guatemala en ese momento no tenía el campeonato sub-15, ¿verdad? Que se hizo Ujú. a los meses de conocerlo. Y en esa UNCAF, Guatemala viene a jugar a Costa Rica. Y bueno, tenemos espacio, tenemos tiempo. Nuestro proyecto, parte de nuestro proyecto era reclutar jóvenes a nivel país, hacer un escauteo a nivel país y traer lo mejor para la formación de divisiones menores de fútbol del Club Antigua. Nos venimos para Costa Rica, el torneo fue en el proyecto Gol y para grata sorpresa, Marvin es el goleador del torneo, en todos los partidos metió 2 goles, del primero hasta el último donde participó, se echó el equipo al hombro, hicieron una selección, aunque no había torneo local en categoría U15 o 17 en ese momento, pues hicieron un escauteo bueno a nivel país y la selección nacional y demás, y pues obviamente hizo un gran impacto en ese torneo. Yo regreso a Guatemala, envío un informe a la Junta Directiva y les digo que hay una joya de fútbol guatemalteco que sí o sí tenemos que traerla o intentar traerla al proyecto en buenos términos, ¿verdad? Y bueno, hicimos todo el esfuerzo, el trabajo, se da el descenso de Santa Lucía allá se llama Primera División, que es la Liga de Ascenso, y por ahí pues yo me acuerdo que tocamos las puertas de la mamá, del papá. El papá es un jugador activo actualmente Ujú. en Liga de Ascenso. Titimán Ávila estuvo en selección, estuvo en Municipal, jugó en China. Hablo con el papá un poquito y ya el club también como organización pues buscamos los medios de ver cómo podíamos traer a como trajimos otros chicos al proyecto que también han rendido muy bien hoy en el primer equipo, a Marvin después de esos partidos también que lo vimos, jugó contra nosotros
en categoría U15 y no, él nos despedazó en cuartos de final, en ida y vuelta, y este muchacho él es diferente. Tenía condiciones o tiene condiciones muy parecidas a un Josimar Alcócer, a un Joel Campbell, un jugador pícaro que hacía mucha diferencia en divisiones menores y estaba muy adelantado para su edad en sus categorías. Bertoni, me nace la duda cuando utilizamos, lo utilicé yo y luego usted, lo que quiere decir que hay una coincidencia de joyita, porque claro, estamos en un entorno en el que a veces se infla al jugador, pero también creo que hay una coincidencia de que hay jugadores diferentes, que tienen algo que los demás no tienen. ¿Qué fue lo que usted vio futbolísticamente en él que lo percibió de esa manera? Todo, tenía todo, o tiene todo, por eso está hoy a otro nivel. Inteligencia, control de balón, o sea, la técnica, cómo se mueve dentro del campo, robar las espaldas, el 1 contra 1. Tiene las condiciones para un jugador para que esté definitivamente en el fútbol internacional, que normalmente, lastimosamente, hoy Guatemala, que es una realidad, no exporta tanto como otros países de Centroamérica. Y él era un diferencial a nivel país, a su corta edad. Entonces dijimos, ok, tenemos este estilo de juego nosotros, jugamos muchos por las bandas, le damos mucha proyección a los jóvenes, ese es un chico que entra en nuestro perfil como proyecto para una eventual salida, que el tiempo pues gracias a Dios nos dio la razón con el respaldo del club y hoy pues se vendió al fútbol internacional. Ustedes compraron la ficha en aquel momento, el Antigua. Bueno, él quedó libre al haber un descenso con Santa Lucía. No recuerdo muy bien los términos, fueron hace casi 3 años, 2 años que lo trajimos al club, pero cuando él llega y se incorpora, como anécdota, lo hicimos con un proceso, no fue que lo trajimos únicamente y ya lo colocamos en el primer equipo, no, hicimos mediciones, pruebas físicas y demás, y no estaba listo para el primer equipo. Lo llevamos paulatinamente. Él estuvo un semestre entrenando y jugando con la U15, aunque había debutado ya en primera división. Luego lo pasamos a la U17, luego lo pasamos a la Sub-20, todo en ese semestre y un poquito más. Lo adaptamos físicamente con un plan riguroso. Nos traemos a la mamá también como proyecto. Se le da educación, vivienda, transporte, porque hay jugadores diferenciales. No es que a los demás no se les daba, porque siempre los tratábamos bien, pero siempre hay alguien especial. Claro. Y en ese proceso de 6 meses, casi 7, cuando ya físicamente está bien, cuando logramos hacer cosas importantes en Liga Menor, cuando ella se adapta al trabajo de la metodología de Antigua en ese momento, pues hablamos con cuerpo técnico, con Dwight Anthony Pesarosi, y lo ascendemos al primer equipo. Pero ya había pasado un proceso, ¿verdad? Y obviamente él se adapta muy rápidamente al trabajo profesional y lo rodeamos de jugadores de experiencia para que lo guíen y que ese camino que él tiene como proyecto, que lo teníamos en papel, culminara con éxito con el pasar de los meses. Y vea, resulta que explican medios brasileños, de hecho, estoy viendo acá la publicación para entender específicamente el proyecto del Sao Paulo FC para contratar a Marvin Ávila, que en marzo de este año, cuando cumpla la mayoría de edad, ya se irá directamente al equipo, ¿verdad? Es decir, al equipo principal. Pero ya Tena decide hacerlo jugar ante Canadá y cuando lo describe Tena, estratega Chapín, habla de que le pareció que cumplió perfectamente con las tareas tácticas que él dispuso para Marvin Ávila. Lo vi jugar, ya lo había visto en resúmenes, pero lo pude ver ya de una forma un poco más a profundidad. Me sorprendió gratamente y dije, lo primero que pensé es, este muchacho se sale de la norma de Centroamérica. Es decir, no hay tantos como él en Centroamérica, no solo en Guatemala. Eso fue lo que pensé. Quería preguntarle, Bertoni, usted que conoce el contexto del área, si estoy equivocado o si realmente estamos ante un muchacho que si se desarrolla bien puede estar para un poquito más de lo que habitualmente vemos por estos lados. Totalmente, él es un chico nacido en el 2008 y en el 2008 a nivel de data, a nivel de resultados en selecciones menores, él tenía ventaja sobre todos en su puesto, ¿verdad? Como extremo, como 9, es un jugador que juega en frente de ataque, te juega por izquierda, te juega por derecha. Entonces tiene atributos deportivos que para su corta edad, en aquel momento,
se salía de la norma de lo que teníamos en todos los países centroamericanos en las categorías, ya sea U15, U17 y U20. A mí más bien me sorprendió que durara, no es que durara porque sigue muy joven, pero que no tuviera un debut previo con la selección mayor, porque conociéndolo y sabiendo también el profe Tena, que lo conozco bien, es un gran estratega, en la eliminatoria creo que era un buen momento también para darle un chance. Sin embargo, uno desde un lado tiene una opinión y los profesionales tienen otro en el día a día, o en este caso el profe con la selección, y sabía cuál iba a ser el momento adecuado, y ya gracias a Dios pues se le dio ahora contra Canadá, que creo que tuvo una destacada participación. Bertoni, cuando hablamos ya de dentro de los mejores, ¿usted se atrevería a decir que sí está entre los 5 mejores talentos de su generación en Centroamérica? Totalmente, totalmente. Es que es un muchacho distinto, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos atributos. No es únicamente que jugué bien fútbol. Yo puedo ser un jugador fuera de serie, pero mi entorno no me ayuda a llegar a grandes cosas. El entorno hoy de Marvin, y también con el apoyo del club y con el impulso que le dan para colocarlo a nivel internacional, su entorno es muy positivo, ¿ok? Su ambiente es muy positivo. Un chico súper educado, respetuoso, profesional, se alimenta bien, obviamente es joven, pero las distracciones que tiene muchas por la edad y demás, las sabe canalizar. Una madre que está ahí con él 24/7 guiándolo, y entrenadores, como le digo, primeramente, bueno, nuestros profes en Liga Menor, luego Dwight Pesarossi en el primer equipo, luego tuvo ahí una situación que no tuvo mucha participación con otro entrenador, pero vuelve a retomar ahora ritmo con Mauricio Tapia, y definitivamente él es uno de los top 5, top 3 de jugadores hoy en su puesto en Centroamérica, sin duda alguna. ¿En su puesto o en general? Es que eso es muy relativo, ¿verdad? Porque cada puesto pues tiene una función específica y no podemos comparar un extremo, un ofensivo con un central, ¿verdad? Hay jugadores muy interesantes hoy en Centroamérica que descollan en sus puestos, pero definitivamente en el frente de ataque es un jugador muy diferente en comparación a lo que tenemos hoy en nuestro país, incluso en Panamá, que han tenido una proyección muy grande de jugadores hacia el extranjero jóvenes, muy por encima de otras naciones en Centroamérica, y sin duda en el frente de ataque, pues para mí es de lo mejor que tenemos en el área hoy. Bertoni, ¿cómo lo imagina en el proceso de Tena? ¿En qué rol? Porque claro, el muchacho está muy joven, va para Brasil, tendrá su periodo de adaptación en Brasil, mirar cuánto protagonismo puede tener en Brasil con la edad que tiene, pero al mismo tiempo yo creo que al escuchar a Tena hablar, no solo del muchacho, sino de su proyecto, Tena entiende que para competir tiene que elevar 2 escalones el nivel de su equipo, que ya tiene una construcción de idea, que ya tiene una especie de proyecto deportivo que tiene una línea definida, pero que dentro de esa línea sí hace falta que en ciertos puestos se eleve la calidad. Entonces, ¿cómo imagina el protagonismo del muchacho en este proceso? Vamos a ver, bueno, primero Tena es un gran, a mí yo lo respeto mucho, para mí es un gran profesional, ha llevado un muy buen proceso con Guate, a pesar de que no pudieron ir al Mundial lastimosamente, pero es otro tema. Pero Marvin encaja perfectamente en el estilo de juego de Tena y lo conoce muy bien. Y lo bueno del cuerpo técnico de la selección guatemalteca hoy es que sus asistentes y los profes de divisiones menores conocen muy bien a Marvin. Él ha estado con la Chula Gómez, se me escapa el nombre del otro asistente de Tena, un mexicano que estaba con la sub-20. Lo conocen a la perfección. Entonces, el modelo de juego, tanto de la selección mayor como sub-20 y sub-17 y sub-15, llevan un mismo proceso bajo la cabeza de Tena. Entonces, pasar de categoría a categoría no le ha dificultado esos cambios, ¿verdad? Y él llega y juega contra Canadá, que es una selección fuerte, tal vez no tenían todos, pero sigue siendo una selección muy mundialista, y encaja perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Competencia, por supuesto que va a tener competencia, y hay chicos que también tienen muchísimas condiciones hoy en Guatemala, que la próxima generación o la próxima eliminatoria, que ya arrancó el proceso hacia el 2030, va a estar con jovencitos que se conocen, que han jugado juntos,
y él va a encajar perfectamente por el perfil que él tiene. Te puede jugar por fuera, te puede jugar por dentro, te puede jugar de 9. Y Guatemala está en una transición importante donde la diferencia de edad entre jugadores de experiencia y los que están llegando no es muy grande. Entonces, él va a llegar a aportar muchísimo en lo que tienen ya los de más experiencia, que tampoco son muy adentrados en edad, y va a calzar muy bien en el esquema de juego del profe Tena, desde mi humilde perspectiva. Hola, cracks. ¿Les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay dos maneras para apoyar a mi canal de YouTube. Número uno, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número dos, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto. Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.